versículo 26 al 32. Pedir perdón no es cuestión de debilidad, hermanos. Pedir perdón es cuestión de amor y de valentía. Efesios 4, 26, versículo 26 al 32. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Léalo conmigo en voz alta, que el enemigo escuche. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena palabra, buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tome asiento. El título de la predicación, siempre tomando como rema lo que tenemos acá, mis hermanos, caminando con Dios. Hoy le hemos titulado El camino del perdón. Amén. El camino del perdón. Qué difícil es ese camino, hermanos. No sé si a usted se le hace fácil, pero es un camino muy sacrificado, porque somos muy imperfectos, ¿sí? ¿O ya es perfecto usted? Cuando vamos al médico, ¿no? Y ya vamos mal por algo que tenemos. Y a veces venimos más mal de cuando visitamos al médico. ¿Por qué? Porque nos llama la atención por el desorden de vida que llevamos. Algunos nos enojamos con ellos. ¿No le ha pasado alguna vez a usted? No me diga que no. Cada vez que yo voy ante el doctor y me dice, ¿y qué pasó con la dieta que te di? Yo le digo, ¿no hace efecto? Porque, hermanos, no, nos cuesta aceptar nuestros errores. Y siempre queremos tener nosotros la razón, ¿verdad? Entonces, si esto sucede cuando vamos al médico, que en vez de venir contentos o al menos aceptando que nos falta llevar en ciertas medidas que ellos nos ponen para mejoramiento de nuestra vida, porque no, ellos no es que van en contra de nuestra vida, ellos quieren lo mejor para nosotros. Ellos no quieren perder ese cliente. Pero si usted no hace caso, ese cliente se va, pues. Entonces, yo comparando esto, entraba también con lo que es, mis hermanos, a la vida espiritual. Cuando venimos a la casa del Señor, usted viene para que Dios le hable, ¿verdad? ¿Y qué nos va a hablar el Señor? Halagos.
Es difícil que vengamos para que Dios nos exalte, nos ponga en un pedestal. Siempre Dios nos va a sacar a la luz donde nosotros estamos fallando, ¿verdad? Entonces, cuando yo encuentro esta palabra de perdón en la Biblia, mis hermanos, casi siempre nosotros vamos a la defensiva, ¿sí? Todos juegan a la defensiva. Todos juegan teniendo ellos la razón. Y esta palabra perdón, mis hermanos, es bien complicada. ¿Sabe que yo me he hecho esta pregunta muchas veces? ¿Por qué Dios me perdonó? ¿Ya se la ha hecho usted? ¿Por qué Dios me perdonó a mí? ¿Qué vio Dios en mí? Porque muchas veces nosotros, cuando entramos en un problema con otra persona, las buenas características las tenemos nosotros y la otra persona está en el error. Pero cuando yo voy a Dios, que es el que me perdona, Él es perfecto. Y yo estoy en el error. Yo estoy en el pecado, pero Él me perdona. Él me perdonó antes de que yo fuese y reconociese mis faltas. Dice que Él nos amó primero. No porque nosotros le hayamos buscado a Él. Él vino a buscarnos a nosotros. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué Dios nos perdonaste? Y me llevaba a esto, ¿por qué? ¿Por qué nosotros nos cuesta perdonar? El perdón que debe de existir en nosotros no debe de tener límites. ¿Sí? Porque nosotros respetamos posiciones. Cuando yo soy el pastor, cuando yo soy el padre de familia, cuando yo soy el jefe en una empresa, me vuelvo autoritario. Y mi posición muchas veces no me permite ponerme al nivel de la persona que he ofendido. ¿Sí? Por eso le dije, ¿por qué Dios me perdonó? Porque Dios, siendo Dios, no tuvo límites para perdonarnos. Nosotros clasificamos los errores. ¿No es así? Dentro del matrimonio, perdonar un adulterio no es fácil. Por la vergüenza que voy a pasar de lo que hizo mi pareja. ¿Se da cuenta cuánto complicado es el perdón? O sea, lo vamos clasificando según las posiciones y según la grandeza de la falta. ¿Y si Jesús hubiese hecho así con nosotros? ¿Dónde estuviéramos? Esas circunstancias, mis hermanos, que a veces no nos permiten pedir perdón en público. Son pocos los hombres que se paran
para reconocer sus errores. No le hablo solo de un pastor, le hablo de todo aquel que tiene autoridad. Es difícil que un padre le pida perdón a sus hijos, que no debería de ser en la vida cristiana. El padre debe aprender a reconocer cuando se equivoca. Pero qué difícil es. ¿No es así? Las edades muchas veces afectan para pedir perdón. Porque yo siendo mayor, ¿cómo le voy a venir a pedir perdón a un adolescente? A un niño, ¿cómo le voy a pedir perdón? Así somos los seres humanos, ¿no es así? Clasificamos, mis hermanos, todas estas cosas. Pero debemos aprender y a ser valientes para pedir perdón. Esta capacidad o capacitarnos para aceptar cuando nos equivocamos. ¿Cuántas cosas ocultamos en la vida? El perdón es muy importante, mis hermanos, porque bota barreras de desigualdad, bota barreras espirituales, se rompen cadenas, se liberta un corazón herido, se sanan las heridas del alma. Esto debe de estar en nosotros todos los días de nuestro diario vivir. No debemos de avergonzarnos. El esposo debe aprender a ir a la esposa y pedir perdón, y no es fácil. Pero amore, sí, sí, hermanos. El perdón de Dios nos enseña mucho, porque el perdón de Dios fue incondicional. El Señor no puso condiciones para darnos todo ese amor en el Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no viendo las condiciones que el mundo se encontraba, pero nos amó. Nos amó, mis hermanos, y nos perdonó. Dios nos ha perdonado. A la humanidad Dios la ha perdonado. Pero el grado de reconocer del ser humano hacia Dios no existe. No busca el hombre reconciliarse con Dios, y no es que la parte de Dios no esté de acuerdo. La parte de Dios está con los brazos abiertos esperando que el ser humano se arrepienta de sus maldades. Si yo le digo esto, mis hermanos, porque nosotros como cristianos debemos hacemos este paralelo, debemos de ocupar esa posición que tiene Dios para perdonarnos entre nosotros. No me estoy igualando a Dios, no me vaya a malinterpretar, sino que como cristianos reconocedores del amor de Dios, o el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, no debe de haber una barrera en nosotros para perdonar la imperfección de la otra persona. O sea, yo no vengo a decirle que la otra persona tiene que venir a pedirme perdón a mí, sino aunque si yo fui el ofendido, yo voy a pedirle perdón. ¿Quién era el ofendido? ¿Era Dios?
Fuimos nosotros que le fallamos a Dios. Y Dios nos perdonó. Fuimos nosotros que pecamos contra Dios. Y Dios nos perdonó. Él vino todavía a buscarnos a nosotros. Por eso es que el perdón de Dios, mis hermanos, es inmenso, es grande. ¿Cuántas veces le fallamos diariamente a Dios? Y Él viene y nos perdona. Y nosotros, ay, el perdón es la remisión de una deuda, de un agravio. En pocas palabras, una falta cometida. Esa ofensa entre nosotros, y que muchas veces, mis hermanos, no la reconocemos o no nos damos cuenta de lo grave que fue la situación. Otra comparación. ¿Usted cree que el mundo allá afuera se da cuenta del pecado que está cometiendo delante de Dios? Hay personas que están ciegas y no se dan cuenta que diariamente están, hermanos, estamos en un país tan blasfemo que para ellos eso es normal. Y si lo llevamos dentro de la iglesia, habemos personas dentro de la iglesia que pasamos solo ofendiéndonos entre nosotros mismos, y parece normal. Vamos a la palabra de Dios, Nehemías, capítulo 9, versículo 16 al 21. Fíjese que Dios, tan bueno, que Dios no aparta su mano misericordiosa de su pueblo, de su iglesia o aún de la humanidad. Que dice que hace salir el sol para buenos y malos. Nehemías capítulo 9, versículo 16, 21, Esdras está orando, ¿verdad? Dice, mas ellos y nuestros padres fueron, ¿cómo fueron? Fueron soberbios y endurecieron su cerviz, su cabeza, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Ahí tiene una coma, ¿verdad? Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Esta es la oración que está haciendo Esdras, perdón. La posición que tiene el pueblo de Israel, ¿cómo es? Rebelde, cabeza dura, no percibe que están en un desierto y que necesitan la mano de Dios para poder sobrevivir ahí. Siga, dice, además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias, ¿qué dice?
no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon. Pregunta: cuando alguien le falla a usted, ¿usted le hace el bien como le hizo Dios al pueblo de Israel? Somos bien ley nosotros, ¿verdad? Que pague, que sufra. Hoy se va a dar cuenta que me va a necesitar y yo no le voy a ayudar. Somos así. Cuando está la oportunidad para ayudarle y restaurar aquella relación. Ay, nos limitamos a ayudarle. Y era el amigo de la fiesta. Cuando decíamos fiesta o celebrábamos cumpleaños, era el primero que invitábamos. Y hoy lo publicamos, los cumpleaños, las fiestas, sin él, para que se dé cuenta que yo sigo siendo feliz sin él. Qué buenos somos del corazón, ¿verdad? Marcos, no, Marquito no está acá. Marcos 11. ¿Cómo podemos pensar, mis hermanos, estar bien ante Dios si estamos mal con el prójimo? ¿Cómo se nos ocurre tal cosa a nosotros los humanos? Solo a nosotros los cristianos nos puede pasar esto. Marcos capítulo 11, versículo 24 al 26. Ese versículo es bien lindo, ¿no? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya, que hombres y mujeres de fe, jóvenes de fe. Y cuando estéis orando, de acá no pasamos nosotros. Por eso es que no nos vienen tantas cosas que pedimos en la oración, porque acá cuando estéis orando, perdonad. Yo nunca he recibido una llamada de un hermano que me diga: sabe, pastor, que estoy por entrar en oración, pero estoy resentido con usted. Quiero reconciliarme con usted, pastor. ¿O usted ha recibido una llamada mía? Si tenéis algo contra alguno, no, de acá vamos a salir hoy bien, besos y abrazos, pero que sean sinceros. Para que también vuestro Padre que está en los cielos, esto es tremendo, hermanos, porque quisiéramos el perdón del Padre. Que Dios no me tome en cuenta mis faltas, pero ¿qué hay de las faltas de tu hermano hacia ti? Para que vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras
Si es que la lista que se presenta delante del Señor todos los días de nosotros no son 3 puntos, hermano. Si de los 60,000 pensamientos que tenemos, el 80% son pensamientos malos, ¿se imagina qué larga es la lista que se le presenta al Señor todos los días de lo malo que nosotros somos? Porque si vosotros, ¿cuántos de nosotros oramos y oramos y oramos? Callos tenemos en las rodillas. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. ¿Cómo es que tú crees estar enojado con tu hermano? Dios está escuchando tu oración. Atentos. Atentos que el diablo no se esté aprovechando de estas cosas, porque también el diablo trabaja a favor para que usted siga molesto. Y algunas cosas el diablo se las va a poner en bandeja de plata y usted va a creer que Dios se las está haciendo. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas, sino que tenemos que ponernos primero a cuentas entre nosotros mismos para poder ir a Dios y que nuestra oración sea efectiva y todo lo que le pidamos Él nos lo dé. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, que el perdón es un sacrificio. ¿O no es así? Jesús tuvo que pasar el sacrificio para reconciliarnos con el Padre. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para darnos ese perdón con el Padre. Él pagó el precio. ¿Cuántos de nosotros no estamos en grado, mis hermanos, de pedir ese perdón? ¿Por qué? Por el orgullo, la vanidad que hay en nosotros. No nos permite humillarnos. Jesús fue humillado, escupido, golpeado. Dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Es un sacrificio. No, hermanos, nosotros ni poner la cara queremos. No queremos, mis hermanos. Nos hemos vuelto homicidas, francotiradores, asesinos. Primera de Juan, vea lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Ay, ¿cuántos hemos asesinado espiritualmente nosotros? ¿Mm? ¿Cuántas personas hemos ofendido nosotros que les herimos su área espiritual y ya no del Señor? No quieren saber. Porque el Señor no demostró su amor para ellos. Porque el Señor no les perdonó. Sí. El problema es que nosotros dañamos lo que Dios hizo en esa persona. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? ¿Habrán entre nosotros homicida? No,
No, si yo veo unas miradas a veces, le hacen así. Somos muy altivos. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente? Que Dios nos ayude. Decía mi esposa en la oración que nosotros no somos misericordiosos. Estamos faltos de misericordia. Somos más ley que misericordia. Somos más ley que gracia. El perdón es una necesidad. Yo necesito que usted me perdone. Aunque si yo fui el ofendido. Pero ¿cómo funciona en el diario vivir? Que el que ofendió tiene que venir a pedir perdón. No, yo no me voy a rebajar. Fue él el que me ofendió y él tiene que venir. Y mientras él no venga, yo no lo perdono. Tú mismo te estás atando o matando espiritualmente. No guardes rencor hacia tu hermano. Ese primer versículo es tremendo, mis hermanos, de la porción que tenemos donde dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sabe? Se lo pongo así en palabras pobres. Veamos si me sale. Somos un solo cuerpo con mi esposa, ¿no? Viene mi esposa y me dice, préstame la tarjeta que me voy a ir de shopping con las pinques y todas las hermanas del concilio de la iglesia. Yo le doy la tarjeta, sí, va. Se va todo un sábado. No a la Bramante, sino a Vía Torino y Vial Manuel. La Bramante no. A las redes van a pensar que tengo plata. Al regresar viene con todos los escontrinos 10,000 euros de gasto. ¿Y yo cómo voy a reaccionar? Ahí está el problema. Porque yo le puedo decir, amor, gastaste 10,000 euros con todas las hermanas. Sí, vieras cómo eran contentas. También las invité a un latte macchiato. Estaban felices, me preguntaron cuándo íbamos a hacer esto de nuevo. Y yo me voy a quedar tranquilo. Así, hermanos, es saber que no fue buena idea haberle dado la tarjeta, pero que no me puedo enojar con ella, porque yo sé que ella fue feliz con lo que hizo. Y no digamos las demás hermanas. Pero si yo en ese momento comienzo a decirle, ¿y ahora cómo vamos a hacer para pagar las despesas? Mira lo que has hecho, este es un gran error, no pudiste haberte medido. ¿Cómo es posible? De hoy en adelante no vas a volver a salir, y comienzo a discutir con ella. Eso es que no controlé
ira. Airaos, pero no pequéis. ¿Sucede entre nosotros? Yo esperaba un amén. No, pero a nosotros nos gusta alzar la voz. A nosotros nos gusta expresar, porque así soy libre. No me lo voy a tener acá, porque eso me va a hacer daño a mí. Pero ¿cuánto daño le estás haciendo a la otra persona? Marcos capítulo 11. Sí, ya lo habíamos leído, ¿verdad? 25, 26. Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15. Ese no lo hemos leído, ¿verdad? Mateo 6, 12, 15. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder. Sí, le dije Mateo 6, 12. Sí. El poder de todos los siglos. Amén. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 16. No. Bueno, el perdón le dije era necesario. El perdón tiene que ver con reconocer mi error. Ese reconocimiento del error, mis hermanos, es muy difícil porque no lo logramos percibir cuando estamos molestos. Y cuando estamos molestos, mis hermanos, queremos siempre tener la razón. Uy, yo lo he visto, lo he vivido, mis hermanos, que estamos equivocados y no queremos aceptar esa parte. No sé si a usted le pasa en el trabajo. Hay cosas que son difíciles de aceptar. Y como cristianos tenemos que poner ese ejemplo en nuestro trabajo. No importa lo que tengamos que pagar, no importa lo que tengamos que reconocer. Pero si fallé, fallé. Es de valientes. Es de valientes, mis hermanos. Fíjese de que usted conoce la historia de David, ¿verdad? Uy, David estaba enfuriado cuando Natán le estaba diciendo de aquella ovejita. Uy, él esperaba el momento para descargar su ira. Y cuando Natán le dice, ese eres tú, pequé. Y ese versículo, cuando él le dice, y pequé contra Dios, y le dice, no te preocupes, Dios ya perdonó tu pecado, no vas a morir. Pero usted se va al Salmo 51 y usted encuentra a David llorando como un niño porque no quiere perder la intimidad con Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque este es el problema nuestro, mis hermanos, que
toda esta falta de perdón o estas concupiscencias o estos pecados que nosotros cometemos nos han nublado la vida espiritual y ya no la percibimos como debe de ser. Y por eso en la parte que tenemos de Efesios dice: no contristéis al Espíritu Santo con tu enojo, con tu falta de perdón, con tu celo. David lo pudo ver, mis hermanos, y él reconoció su error. Por eso es que cuando él se va y se mete en ayuno esperando que Dios tenga misericordia de la vida de aquel niño, pero él no se levanta molesto con Dios, se levanta a comer. Pero muchos de nosotros no estamos en grado de reconocer nuestros errores. Y vivimos, mis hermanos, en una enemistad entre nosotros como cristianos. Ya va a bajar al comedor y usted ya va a ver ahí la diferencia, uno por allá, otro por allá y otro solito ahí que no se mezcla con los demás, porque los demás le han hablado mal de él, han hablado mal de ella y ella se siente ofendida. Los demás apoyan a los demás y a ella le dan la culpa o a él le dan la culpa. Entonces él prefiere mejor no mezclarse con los demás porque los demás son malos. Hasta el hermanito solito, mire cómo lo han dejado allá. Él se ha aislado. No. Estas enemistades, mis hermanos, entre nosotros, ¿sabe qué es? Es el jueguito que le estamos siguiendo a Satanás. Que haya pleito entre nosotros. Él es el que viene a meter división entre nosotros. Y nos toma como basureros, metiendo en nuestra cabeza, en nuestro corazón, odio, rencor. No le dé lugar al diablo. Ame a su enemigo. Y si soy yo, gloria a Dios, pero ámeme. Un día vamos a ser amigos. Pero no le demos lugar al diablo en que ese pastor pelón, ese pastor gordo, no le dé, no, cuando el enemigo le envíe esos dardos a su mente, dígale: no, mi pastor es bonito. Sobre toda cosa guardada, dice el proverbista, guarda tu corazón. No se lo deje minar, hermanos. No se lo deje minar. Al nomás usted, por eso dice: no se ponga el sol sobre vuestro. Yo he visto cuando se ve enojado de la iglesia. Altro que se puso el sol en ese día. Años pasan así. En Gálatas capítulo 5 versículo 20 dice que la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, las iras, contiendas, disensiones, herejías, y ahí hay muchas cosas más, son las que Satanás quiere que tú practiques. Y ahí lo estás haciendo contento a él, pero estás contristando al Espíritu Santo. Porque las facetas del Espíritu están ahí para que aprenda a amar al prójimo. ¿Estamos en grado de perdonar, hermanos? Entonces no permitamos maquinaciones de parte del enemigo en nuestra mente. Voy ya casi terminando. 2 de Corintios capítulo 2 versículo del 5 al 11. El camino al perdón, primera parte, porque en la tarde tenemos la segunda parte.
Así es que si usted se quiere quedar, le hacemos ya publicidad. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo del 5 al 11. El apóstol Pablo, mis hermanos, en esta carta a los Corintios había habido una persona que insultó abiertamente a Pablo. Y Pablo, mis hermanos, había insistido en que se le pusiera una disciplina. La mayoría de los miembros se había dado cuenta de que la conducta de esta persona no era solo la ofensa que le había hecho a Pablo, sino que toda la iglesia de Corintios se sintió ofendida. Pero Pablo aquí aplica, mis hermanos, misericordia, porque sí se le puso una disciplina a esta persona, pero la iglesia quería que se le pusiera una disciplina más fuerte todavía. Y Pablo dice en esta carta, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Sí? ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? O sea, la disciplina que le habían puesto. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. ¿Se da cuenta? Ellos no estaban queriendo perdonarle, restaurarle, sino que se le pusiera una más pesada. Que ya no viniera a la iglesia, pues. Y Pablo dice, no, si ya se le puso una disciplina, ahora debemos ayudarle a su restauración, perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada. Y este punto a veces nosotros no lo logramos percibir, mis hermanos. Le estamos haciendo nudo sobre nudo sobre nudo sobre el mal que hizo para que no se suelte de ahí. Ya está mal en sí mismo por lo que hizo. Y nosotros le seguimos echando encima. Le dije hasta él. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obediente en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no caiga en el juego de Satanás odiándome. Ámeme. Es lindo el matrimonio, hermanos, cuando podemos ver. Levanten la mano los matrimonios. ¿Pasará algún mes en ustedes que no hayan tenido una pequeña discusión? ¿Un desacuerdo? Pero, ¿qué les lleva a superar eso? O sea, si usted no logra perdonar al que le ofendió, es porque no lo ama. Y no diga yo amo al pastor, no diga yo amo a mi líder, no diga yo amo a mis padres, no diga yo amo a mis hijos, si usted no le sabe perdonar sus faltas. No, mis hermanos. El amor
cubre multitudes de faltas. ¿Cuánto nos falta amar? Llegamos, ¿sí? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus. Póngase sobre sus pies. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Su hermano, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su mamá, su papá, su jefe de trabajo, con quien usted esté molesto, mis hermanos, debe arreglar cuentas. Porque somos imperfectos. Somos imperfectos, mis hermanos. Pero si usted no perdona es porque usted se siente perfecto. Y cree que usted, estando en la posición de la otra persona, debería de hacerlo. Pero cuando esté en la otra posición, me avisa. ¿Sí? No debáis a nadie nada, sino el amarlos unos a otros. No se trata, mis hermanos, de besos y abrazos. Se trata de vivir en armonía, aceptando esa imperfección, aceptando que aquella persona se va a continuar a equivocar. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fin que yo no he aprendido a amar, Dios me va a seguir poniendo personas difíciles de amar a mi alrededor. Yo no le vengo a hablar de la otra parte, le vengo a hablar de la parte nuestra, la que nosotros tenemos que cumplir. Deje de ver es que la otra persona, deje de ver que no, su parte. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal, ¿sí? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Mis hermanos, ¿quiere perdonar? ¿Sí? Examínese. Examínese. O examinémonos. Examinémonos. Porque alguna parte de nuestro ser está dañada. Pero hoy el Señor nos ha hablado del camino del perdón. Váyase hasta lo más atrás que pueda de su pasado. Dígaselo al Señor. Examina